Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pretextos, el lugar donde la historia y la literatura tienen cabida. Bueno, el día de hoy voy a hablarles de un autor y de una obra que para mi gusto son esenciales realmente cuando leemos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Historia, sobre todo, ¿no? No tanto divulgación o curiosidades, va más por el lado de la historia, ¿sí? Me refiero a Rick Atkinson con su trilogía de la liberación. ¿Mm? Fíjense, aquí tengo los tres volúmenes. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, ¿sí? Como bien se lee en la parte de arriba, debajo de su nombre, dice Premio Pulitzer, ¿sí? Rick Atkinson es un periodista, ¿sí? Que trabajó muchísimo tiempo en el Washington Post, que es un periódico, ¿no? Allí en Washington, D.C., en Estados Unidos, bastante influyente e importante, y cubrió algunos eventos bélicos, llamémoslo así, además de reseñar la, la vida política norteamericana. Hay un dato sobre Rick Atkinson, antes de hablarles de la obra y compartir un poco de qué se trata, ¿no? Y cuál es la idea de esta trilogía maravillosa. Hay un dato, digo, que no me parece menor, que es el nacimiento del autor en la Europa ya ocupada, ¿no? por Norteamérica y tiene como padre a un soldado norteamericano, ¿sí? Así que al hablar del enfrentamiento entre alemanes y norteamericanos, bueno, siempre me pareció un detalle de color, ¿no? En la vida de Atkinson, en el sentido de observar si después en esta trilogía este autor se inclina hacia un lado o hacia el otro o tiende a repartir con justicia la justeza del caso, ¿sí? Es decir, no es alguien, digamos, que pueda sonar arbitrario, sino al contrario, ¿no? Este es alguien absolutamente imparcial, ¿no? A eso me refiero, no tiene la mirada parcializada hacia un lado o hacia el otro. Bueno, eso lo iré revelando a medida que avance, ¿sí? Lo primero que me llama la atención de esta obra es la idea global o la idea general de escribir una obra, pero haciéndola comenzar eh, por la implicación directa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sabemos que la Segunda Guerra Mundial se inicia, por lo menos oficialmente, o lo poco que he leído y que tengo en mi casa, el 1 de septiembre de 1939, ¿no? Con la invasión de Polonia, digamos. Bueno, el primer volumen, que es el de la guerra en el norte de África, ¿sí? Comienza en bueno, los primeros meses del año 1942. Eh, Realmente es muy interesante la apuesta de Atkinson porque esta posibilidad, ¿no? De seguir al ejército norteamericano desde su primera batalla hasta la caída de Berlín, llamémosle así, ¿no? Allá por 8 de mayo, ¿no? De 1945, que coincide por supuesto con el fin de la guerra en Europa, ¿no? En el Teatro del Pacífico continuaría unos meses más. Entonces es interesante porque ocurre un poco como cuando yo leo, por ejemplo, una obra de teatro y me centro en un personaje. Entonces puedo ver, observar los altibajos del personaje en escena, si el personaje va evolucionando, si hay algún clímax, ¿no? Algún enfrentamiento grande con otro personaje. Bueno, al focalizar ahí, me da mucha información acerca de lo que le ocurre a ese personaje. Bueno, lo mismo puedo decir del ejército norteamericano en estos tres volúmenes, ¿sí? Ese es el primer elemento que me gustaría destacar. El segundo es la nitidez casi fotográfica. Por momentos, al leer esta obra, yo tenía la sensación de que tranquilamente se podría filmar una miniserie con esta trilogía, porque la verdad
no solo es absolutamente deliciosa con respecto a los detalles que tiene, ¿no? Atkinson, y lo dice creo que más de una vez en su trilogía, lo que hizo fue consultar fuentes primarias, ¿no? Extractos de conversaciones, entrevistas, se entrevistó con varios veteranos de guerra. Lo que hizo también fue leer diarios de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? E ir armando en los archivos en Washington, en Londres, en cuantos lugares, ¿no? E ir revolviendo memorias de divisiones enteras, hablar con generales que quedaron vivos, en fin, ¿no? Con familiares muchas veces que le alcanzaron fotografías, recuerdos, memorias, en fin, anécdotas, ¿no? Entonces se nutrió Rick Atkinson de todo esto y después se sentó a escribir. Por supuesto que es muy fácil decirlo, claro, es muy fácil, yo lo puedo decir 20 veces en 42 idiomas distintos, pero bueno, hay que armar una obra como esta, ¿no? Realmente es de largo aliento. Yo estuve, creo que empecé antes de las vacaciones de invierno y me llevó todas las vacaciones de invierno, que son 2 semanas y un poco más, para terminar los 3 tomos. Pero realmente es una lectura deliciosa. Creo que de las historias de la Segunda Guerra Mundial que leí, realmente es una de las mejores, sin duda, ¿no? La recomiendo enfáticamente para aquellos que tengan ganas de sumergirse en este mundo, ¿no? La creación de caracteres, ¿no? Como aparecen, no sé, Rommel, Patton, Eisenhower, el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Aparecen distintas personalidades del ejército norteamericano, del ejército alemán, ¿no? Del ejército italiano también. Eh, y es interesante la división, ¿no? Que él hace porque son grandes teatros y escenarios de guerra. El primer volumen, como dije, es la guerra en el norte de África, donde se muestra de alguna manera, bueno, toda la bisoñería del ejército norteamericano, ¿no? La inexperiencia, la falta de timing muchas veces, ¿no? El no conocer al enemigo, de qué manera eso puede perjudicar, en el sentido de que era muy común que los alemanes, perdón, contraatacasen. Bueno, muy probablemente los primeros choques entre norteamericanos y alemanes, los norteamericanos no tenían mucha idea de esto, ¿no? Más allá de sus sistemas de espionaje y de los avisos que podían recibir de los, digamos, tanto de los franceses como de los ingleses, ¿no? Con respecto a cómo luchaban. Bueno, lo cierto es que las decisiones las tomaban ellos. Así que el primer volumen yo diría que se centra más que nada en eso, en toda la diplomacia que hay con Francia también, ¿no? Porque una de las grandes preguntas de los norteamericanos antes de desembarcar en el norte de África es qué pasa con Francia, digamos, ¿Francia nos va a atacar o se pasa de nuestro lado? Bueno, hay toda una cuestión ahí diplomática muy interesante. Y bueno, después se muestran, como siempre, las habilidades de los alemanes, ¿no? Para hacer una retirada ordenada, para contraatacar por sorpresa, ¿no? Para de alguna manera concentrar el fuego, ¿no? Tanto de la artillería como de la aviación, ¿m? Algo que en lo que son bastante, durante la Segunda Guerra Mundial, digo, son bastante efectivos, ¿no? El segundo tomo, que es el de la guerra en Sicilia y en Italia, ¿no? 43-44, ya muestra un panorama distinto, digamos, ¿no? Ya muestra la posibilidad de ir creciendo, ¿no? De Estados Unidos en cuanto a su ejército, y la bisoñería ya deja paso a una tropa un poco más curtida, digamos, ¿no? El conocer al enemigo tiene varias ventajas. Una es esa, ¿no? Si yo sé que los alemanes van a contraatacar, bueno, ¿dónde coloco la infantería? ¿Dónde hago las trincheras? ¿Dónde coloco la artillería? ¿Sí? ¿Tengo o no tengo aviación disponible, ¿no? Para ayudarme o para que me salve en caso de que el contraataque sea muy feroz? ¿Tengo o no tengo posibilidad de acercarme a la orilla del mar y con mi flota naval y esos cañones de unas cuantas pulgadas poder de alguna manera, bueno, disuadir al enemigo de que es mejor que se retire o que sea aniquilado? Eh, Hay batallas que son feroces en Italia. Yo no tenía idea de la devastación, ¿no? Hasta que leí
en profundidad de ese segundo volumen, la verdad que no tenía idea de la cantidad de atrocidades que se hicieron, ¿no? Y que se cometieron. Eh, Había visto algo en algún documental, sobre todo la famosa batalla de Monte Cassino, ¿no? Pero no con ese nivel de detalle, realmente. Y ya en el tercer volumen, eh, se llama La Guerra en Europa, 44-45, bueno, ya nos encontramos con a su vez otro panorama, ¿sí? Una Alemania que se va retirando, que se va replegando sobre su propio territorio, que va siendo más defensiva que ofensiva, ¿sí? Y bueno, hay por supuesto detalles, no sé si detalles, pero acontecimientos históricos notables, ¿no? No solamente el intento de asesinato, ¿no? Del Führer, allá por el 20 de julio de 1944, ¿no? Con el conde von Stauffenberg, que coloca allí el maletín con la bomba, ¿no? Como bien se ve en la película Valkyria, eh, sino también, bueno, digamos, la caída estrepitosa que resulta el final de la guerra, ¿no? Para vencedores y para vencidos también, porque creo que todos perdieron, ¿no? A veces me quedo pensando en esta guerra que es la segunda que tanto me apasiona, o en cualquiera, digo, ¿cuándo podemos decir que un bando ganó? Porque pérdida hay en todos lados, ni hablemos de los civiles, ¿no? Así que bueno, si he de recomendarles una lectura, la trilogía de la liberación de Rick Atkinson cumple con creces, aquello que ustedes quieran observar, ¿no? Aquello que vayan a buscar en la Segunda Guerra Mundial como tema histórico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Probablemente en el próximo video les hable acerca de una obra de arte con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Es todo lo que voy a decir. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias.